principio habría que decir que acá no hubo sorpresa. Y digo que no hubo sorpresa a partir de que el 18 de enero se presentaban las alianzas. Cuando no se incluyeron dentro de la participación electoral ni el Frente de Todos, ni Hacemos por Córdoba, todo estaba indicando que aquellos que venían en una fuerte discusión con asiento en el peronismo, irían por los núcleos que ellos habían estado instalando en los últimos tiempos. En definitiva, ahí había 5 opciones aproximadamente. Una de ellas que ya quedaba fuera de la posibilidad, al menos de presentarse como lista, porque el Frente de Todos con Maya Martinich. El resto quedaba bajo un supuesto paraguas de Hacemos por Córdoba y la opción libre en gran medida de Miguel Maldonado, que ya había establecido también un núcleo. Esto es la Falda en acción. En definitiva, cuando se cierran las listas, el 28 de enero, aparece la realidad. Esa realidad es la de quien tiene mayor experiencia. En definitiva, Miguel Maldonado tuvo la visión de cómo iba a acontecer el proceso dentro del peronismo en cuanto a los diferentes sectores en pugna y había buscado la forma legal, con el esfuerzo propio que ello tiene y económico que ello tiene, para conformar un espacio que estuviese en condiciones de disputar la elección. Esto es lo que sucedió y se presentó a la Falda en acción. Nico, mucho tiene que ver con la bajada de pulgar de Schiaretti, del schiarettismo, y tampoco avalar a nadie, algo que en algún momento se esperaba y se daba como casi natural, ¿no? En alguna medida es así. Ahora, la pregunta central es la siguiente. ¿Hasta dónde llega la presión que puede ejercer el actual gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, sobre su propio candidato, Martín Yarlora? Porque Yarlora va a necesitar de todo el peronismo para enfrentar una elección que, a vistas de lo que tenemos, no va a ser tan fácil como las anteriores. ¿Por eso se ha salido a tentar incluso en municipios de otro color político también? De hecho, esto está en juego. En definitiva, se desconoce cuál es el fondo de la cuestión, pero se evidencia de que quienes estuvieron tratando de venir con una representación del gobierno provincial no la sostuvieron, y esto pasa por las mediciones de las encuestas, no cabe la menor duda. Ahora, encuestas que revelan un panorama al momento en que se concretan. Y en ese momento, como vos decías al principio, había prácticamente entre 5 y 6 opciones dentro de un peronismo que hoy se ve únicamente representado en la figura del más tradicional de sus dirigentes a nivel local, que es Miguel Maldonado. Sabiendo la relevancia que tiene estas elecciones de la ciudad de La Falda para el país, ¿no? Los ojos del país van a estar puestos en lo que pase en la ciudad de La Falda. Los vecinos por ahí dicen el resultado está medio cantado. ¿Eso se traduce en esta especie de frío, de poco clima que hay todavía? Bueno, yo vuelvo otra vez a señalar lo que decía antes. Las encuestas y la visión que tenía el electorado afín al peronismo, al menos, previo al cierre de listas, es una, y otra es posterior. ¿Por qué? Porque antes hablábamos de 5 a 6 opciones y hoy tienen una sola. Esta es la realidad. Por esto, para ir pasando limpio, me decís que fortalece a Miguel, más allá que no vaya oficialmente con un signo político relacionado al justicialismo. No sé si lo fortalece, la realidad es otra. Habría que ver cuál es el programa que va a presentar Miguel Maldonado, habría que ver qué tanto aprecia el electorado del peronismo la propuesta electoral que ha realizado a través de la lista, y en función de ello podemos comenzar a tratar de establecer parámetros de lo que puede ser la futura elección. Hoy hay que esperar los próximos 15 días, conocer los programas y propuestas, y a partir de allí estaremos viendo la posibilidad de conocer o al menos intuir cuál puede ser un resultado electoral. Nico, te cambio de tema. Hablamos específicamente del peronismo de la ciudad de La Falda y su salud. La vemos muy afectada desde cuando se empezó a compulsar por el liderazgo del mismo, que de hecho perdió Miguel Maldonado.
¿Cómo está ese peronismo? Ese peronismo que siempre sabemos que es como el ave fénix, ¿no? En muchos lugares de Argentina. ¿Cómo está el peronismo de la falda? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a futuro después de todo esto que ha pasado y esto que vuelve a pasar de cara a las elecciones? Bueno, en principio tenemos que decir que evidentemente no han conseguido todos sus objetivos aquellos que desde el peronismo pretendían presentarse como una nueva opción. Estoy hablando de Lucas Belli, estoy hablando de Tato Tavares, Ariel Ariza incluido. Ahora, no cabe la menor duda de que estos dirigentes han sostenido públicamente que, bueno, no participarán de esta elección, pero que sus intereses estarán puestos en el próximo periodo electoral y evidentemente tendrán que hacer el camino correspondiente. Si uno observa la realidad, en principio debemos excedernos ya del plano interno para pasar a uno más general, en función de lo cual habrá que ver a futuro en cuanto se sostienen esos esquemas que aparecieron como renovadores y que hoy han quedado en duda. Nico, ¿crees, esto por la anticipación que tiene la elección de la Ciudad de la Falda, pero crees que a raíz de que se ponga sobre la mesa definitivamente los lineamientos ya para lo que serán las candidaturas provinciales y sobre todo nacionales, alguno de estos sectores a futuro, que puede ser el cristinismo, los K como decimos habitualmente, un peronismo más federal, pueda alinear y agrupar estos candidatos que hoy un poco anduvieron dando vuelta y no sabiendo para dónde ir? Bueno, eso es una tarea que tiene que cumplir dentro del propio peronismo. Hoy en realidad es incierto, volvemos otra vez al tema. El proceso previo hay que dejarlo de lado. De ahora en más se abre una nueva instancia, esa nueva instancia nos va a dejar un resultado. Dentro del marco habrá que ver cómo se comportan precisamente esos sectores que aparecían como renovadores, por una parte, y por otra parte habrá que ver también ante esta instancia que, como vos decías, es sumamente importante tanto en el plano provincial como nacional, al ser esta una de las primeras elecciones, en cuanto cautiva esta presentación para lo que es el marketing político electoral. Puede suponerse que los esquemas nacionales, sobre todo, vuelquen importantes recursos hacia esa instancia. Teniendo en cuenta esto, la posible candidatura a presidente o vicepresidente del mismo gobernador de la provincia de Córdoba, ¿crees que esto genere una importante necesidad de alinear la tropa, como se dice habitualmente? Sí, sin duda. De todas maneras, el respaldo a Juan Schiaretti está garantizado, más allá de las instancias que se dan hoy en el plano político electoral que le impiden buscar una nueva reelección a gobernador. De todas maneras, estamos en un equilibrio inestable a nivel político en lo que hace al ámbito nacional y habrá que ver cómo se resuelve primero esa instancia y ver si realmente podemos llegar a las elecciones con tranquilidad o si se adelantarán o demás.